Eli, muy buenos días, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho. Es una molestia. En el tema 2 está lo que es el artículo 103 y el 107 constitucional. Si lo pudieran abrir para que lo vayamos leyendo y comentando, ¿qué otra cuestión? Sí, nada más necesitaríamos estos artículos, el 103 y el 107. Si alguien tuviese a la mano su constitución, también estaría bien que la tuviéramos. Y si alguien tiene de igual forma lo que es la ley de amparo, estaría bien, por favor. Y si no, nos vamos nada más con el 103 y el 107. Sí, por favor, ya lo tienen en la plataforma, en el tema 2, por favor. Bueno, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el artículo 103 y 107 constitucional, que es el... Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Pues yo no escucho nada. Yo sí le escucho, bueno, yo sí escucho. Yo no te escucho nada, Claudia. Bueno, si no me salgo, me vuelvo a meter. Bueno, ya. Ahora sí vamos a empezar. Vamos a hablar de lo que es el artículo 103 y 107 constitucional, que son estos artículos el fundamento para el juicio de amparo. De acá, del artículo 103 y 107, se desprende la ley reglamentaria. La ley reglamentaria sería la ley de amparo. Para esto tenemos que, por lo que hace a estos artículos, tenemos que tuvieron una reforma muy importante en el 2011. En el 2011 tuvieron una reforma. Con esta reforma se cambia se cambia la estructura de lo que es el juicio de amparo. De igual forma, posteriormente, en el 2013, el 2 de abril del 2013, entra en vigor una nueva ley de amparo, que como decíamos, de acuerdo a la reforma constitucional, se vino a cambiar el amparo. Y vamos a ir checando estas reformas para irlas comentando, ¿sí? Vamos a ir leyendo nuestros artículos, el 103, el 107, y vamos a ver cómo nuestro juicio de amparo se cambió, ¿no? Decíamos que antes de la reforma del 2011, el juicio de amparo solamente tú lo podías promover contra actos de autoridad. Posterior a la reforma del 2011, ahora tú puedes promover el juicio de amparo también contra actos de particulares, pero para que se pueda promover contra estos particulares, pues tiene que cumplir determinados requisitos, ¿sí? Bueno, decimos que nuestro amparo es una de las herramientas más, bueno, sería la herramienta más fuerte con la que nosotros contamos para poder hacer valer nuestros derechos. Esta herramienta la vamos a utilizar nosotros en cualquier rama del derecho. De ahí entonces su importancia, y el poder conocerlo y el poder elaborar una demanda de amparo, ¿sí? Toda vez que el juicio de amparo es el último recurso con el que nosotros contamos para poder salvaguardar nuestros derechos, ¿no? De ahí entonces tenemos que el amparo es un procedimiento legal. A través de este procedimiento legal se va a lograr que se nos respeten nuestros derechos, o de igual forma, si existe un exceso de poder,
de igual forma que se nos vuelvan a restituir nuestros derechos humanos, ¿sí? Bueno. Bueno, para esto decíamos entonces que el fundamento lo tenemos en el artículo 103 y 107 de nuestra Constitución. Para esto vamos a analizar lo que es el artículo 103, ¿vale? Vamos a tener aquí que por lo que hace el artículo 103 tenemos que, bueno, decimos que esta es la base del amparo, tenemos que en el artículo 103 y 107 también van a tener injerencia lo que son los artículos 17 y 113 de nuestra Constitución, donde se nos hace referencia de que todo acto de autoridad debe de estar debidamente fundado y motivado, ¿sale? Tenemos que ante que el juicio de amparo tiene la posibilidad de constituirse en un medio para cumplir las finalidades constitucionales y convencionales legítimas. Tenemos que de igual forma el juicio de amparo es un medio de control constitucional, toda vez que a través del amparo se va a restituir todos los derechos humanos, ¿no? Los derechos que están consagrados en nuestra Constitución política. En nuestra Constitución política. Bueno, tenemos que el amparo debe de tener un enfoque de los derechos humanos y debe apreciarse como un mecanismo de garantía de estos derechos y decimos que es un recurso judicial efectivo. La ley de amparo es un ordenamiento preponderantemente de carácter procesal, ya que ahí se consagra, ya que esta ley de amparo consagra lo que es de igual forma un derecho humano. Este derecho humano va a ser el derecho a tener un recurso efectivo. Un recurso efectivo. También tenemos que por lo que hace el juicio de amparo, de acuerdo a las reformas que se llevaron a cabo en el 2011, tenemos que ahora con lo que es el juicio de amparo tú vas a poder solicitar la restitución de tus derechos que están consagrados en nuestra Constitución, así como los derechos que están consagrados en los tratados internacionales en los que México ha formado parte. Antes de la reforma, para que tú pudieras promover un juicio de amparo, solamente tenías que basarte en los derechos que estaban consagrados en nuestra Constitución. Si tú hacías referencia a un derecho consagrado en algún tratado internacional, bueno, no era muy usual, ¿no? No era muy usual y también era como que algo muy complejo para la autoridad, ¿no? Pero ahora ya con la reforma tú puedes hacer valer un derecho humano consagrado en nuestra Constitución o bien en un tratado internacional, ¿no? De ahí entonces, pues con el simple hecho de que tú menciones esta circunstancia, ya sea de un tratado internacional, pues se le va a dar entrada a tu amparo y la autoridad tiene la obligación de checar la normatividad internacional, así como la normatividad nacional, ¿no? Bueno, ok, ya habrán bajado su artículo 103 constitucional, compañeros, ya lo tendrán a la mano. Sí, mis. Ok, bueno, el 103 está corto. ¿Quién nos podría ayudar a leerlo para que lo vayamos comentando y vayamos viendo cuáles son
cuáles son las facultades que ahora se tienen, ¿sale? ¿Quién nos ayuda, por favor? Vamos por fracciones, no, está muy corto. Solo son tres. Nada más son 3 fracciones, ¿no? Yo los leo. Ajá, Si gusta yo, profesora. por favor, compañera. Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. Fracción primera. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. ¿Continúo? Ok, acá era lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Que decíamos que ahora tú lo puedes promover por normas generales, que serían las que están consagradas en, lo que está consagrado en nuestra Constitución, y de igual forma por lo que son los derechos que están consagrados en los tratados internacionales, ¿no? Aquí se abre el abanico, ¿no? Ya es más amplio, ya acá podemos utilizar cualquiera de las dos normatividades y nos van a dar entrada a nuestro juicio de amparo, ¿sí? ¿Continúo? Sí, por favor. Segunda fracción. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal. Y fracción tercera. Por normas generales o actos de las autoridades de los estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Ok, bueno, entonces de acuerdo a lo que acabamos de leer vamos a tener, decíamos entonces, bueno, vamos a decir lo siguiente, el alcance que va a tener nuestro juicio de amparo, decíamos que puede ser por lo que hace a normas generales, por lo que hace a las normas generales, ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de un procedimiento, ¿no? En un procedimiento en el que no se hayan respetado las formalidades, ¿no? Las formalidades del procedimiento, ¿no? Independientemente de cualquier tipo de procedimiento, ¿no? Y de igual forma, si en esa se me está violentando algún derecho humano, ahí también lo voy a hacer valer. O bien podría ser que a lo mejor voy a utilizar como fundamento para interponer mi juicio de amparo un tratado internacional, ¿no? Un tratado internacional lo puedo hacer valer y de igual forma se me va a tener que dar entrada a mi demanda de amparo, ¿no? De acá entonces decimos que el alcance, ya los tratados internacionales, bueno, ya son muy importantes, ¿no? Antes de igual forma siempre se han firmado tratados internacionales, pero no se le daba la importancia a estos tratados, ¿no? Se sabían que existían, pero no estaba el medio adecuado para poderlo hacer valer, ¿no? Y ahora ya está a través del juicio de amparo, ¿no? Por lo que hablaba el artículo 103, nos habla de, nos dice, por normas generales o actos de autoridad general que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México, ¿no? Igual acá tenemos que, para que se pueda promover un juicio de amparo sobre normas generales, se necesita que haya un procedimiento de por medio, ¿sí? Por lo regular decíamos que siempre que promovemos un juicio de amparo vamos a utilizar como fundamento legal lo que es el artículo 14, lo que es el artículo 14, 17, 16, 19, ¿no? Esos son los artículos que siempre vamos a hacer mención, ¿no? Vamos a hablar de que no estuvo debidamente fundado y motivado, que no se cumplieron las formalidades del procedimiento. De igual forma podemos utilizar el artículo 8º constitucional, ¿no? En el que nos habla del derecho de petición, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, ahorita de lo que está pasando de la pandemia, ya sabemos que ya se abrieron los juzgados, ¿no? Ya se abrieron los juzgados, ya se están presentando escritos, pero de igual forma, tú presentas tu escrito,
se ha presentado escritos desde que ya empezaron a trabajar de nuevo los juzgados, que fue en las primeras semanas de agosto, ¿no? Bueno, pues tenemos que se presentaron escritos y hasta la fecha no ha salido ningún acuerdo, ¿no? No se sabe si te admitieron, te desecharon, no se sabe qué pasó con tu escrito, ¿no? Ahí entonces podríamos promover un amparo indirecto por haciendo mención que hay una violación a mi derecho humano de petición, toda vez que el artículo octavo constitucional te menciona que tú vas a presentar, tú puedes solicitarle a la autoridad lo que tú consideres necesario y la autoridad te va a tener que contestar en un término breve, ¿no? Ya estamos hablando que fue a inicios de agosto, pues ya pasaron 30 días, ¿no? Y la propia normatividad te dice que cuando no haya un término establecido en la ley, bueno, pues ya estamos hablando de materia civil, que de igual forma, si lo buscamos en las demás disposiciones, va a operar, ¿no? Se dice que si la normatividad civil nos menciona que si no hay un término fijado para algún acto, la autoridad va a tener que resolver en el término de 3 días, ¿no? Entonces ya pasaron los 3 días y por otra parte también se nos dice que la justicia debe de ser pronta y expedita, ¿no? Tenemos entonces que ahí no está cumpliendo la autoridad con esa disposición, ¿no? Y me está violentando un derecho humano, ¿no? Entonces de ahí podríamos promover ese juicio de amparo, ¿no? Toda vez que se me está violentando el derecho de petición. Este sería un amparo indirecto, toda vez que toda vez que estamos hablando de un acuerdo procesal, ¿sí? No estamos hablando de una sentencia definitiva, ¿no? Recordemos, ¿no? Si es una cuestión procesal, va a ser entonces un amparo indirecto. Cuando ya estemos promoviendo un amparo en contra de una sentencia, vamos a tener entonces un amparo directo, ¿sí? Bueno, de eso ya lo vamos a ir perfilando más, de una forma más clara más adelante, ¿sale? Bueno, entonces tenemos que, eso es lo que pasa con nuestro juicio de amparo, ¿no? Estamos hablando del artículo 103 constitucional. Tenemos aquí que nuestro juicio de amparo va a tener una naturaleza dual, va a tener una naturaleza dual toda vez que va a ser toda vez que a través del juicio de amparo nosotros estamos salvaguardando, estamos solicitando a la autoridad la restitución de un derecho humano, pero también este derecho humano también nos sirve, bueno, este juicio de amparo también nos sirve como una garantía. ¿Por qué como una garantía? Porque a través de este juicio de amparo, a través de esta ley de amparo, a través de este procedimiento de amparo, nosotros vamos a tener la restitución de nuestros derechos, ¿sí? ¿Sí me explico? Es un derecho de amparo porque es un derecho humano porque a través de se me va a restituir el derecho violentado. Es una garantía porque de igual forma dentro de la ley de amparo me dice cuál es el procedimiento que yo debo de seguir para poder recuperar o para que se me pueda restituir de este derecho, ¿sí? Recordemos, ¿no? La garantía, bueno, el término garantía lo vamos a utilizar como la forma en la que te garantiza la restitución de tu derecho, ¿no? Anteriormente se hablaban de garantías individuales, ¿no? Pero cuando se hablaba de garantías individuales, con la reforma del 2011, se cambia el término de garantías individuales por derechos humanos, toda vez que se hace esta explicación, ¿no? No, un derecho humano, el derecho a la educación no podía considerarse como una garantía toda vez que no te garantizaba, ¿no? Es un derecho porque la garantía son los medios a través de los cuales tú vas a conseguir que se te respete tu derecho. ¿Sí me explico? Entonces, por eso se cambiaron los términos, ¿no? Antes eran garantías individuales, el derecho a la educación, a la vivienda, al trabajo,
con la reforma del 2011 se le da ya el término adecuado, ¿no? Se establece que es un derecho humano, es un derecho con el que contamos nosotros desde el momento en que nacemos, y la garantía van a ser entonces los medios a través de los cuales tú vas a poder proteger estos derechos, ¿sí? Entonces tenemos que el juicio de amparo tiene una naturaleza dual, va a ser un derecho humano y a la vez va a ser una garantía, ¿sí? Bueno, de acuerdo a esta naturaleza dual del juicio de amparo, vamos a tener que la ley de amparo va a ser un conjunto de normas jurídicas sobre derechos humanos, al que le van a aplicar los mandatos establecidos en el párrafo segundo del artículo primero constitucional, tanto de interpretación como conforme el principio de pro persona, ¿sale? Aquí nos referimos al principio pro persona. ¿Ya lo habíamos escuchado, compañeros? No, bueno, por lo menos yo No, no. yo tampoco. Ok. Bueno, vamos a comentarlo entonces. Bueno, vamos a checar acá una jurisprudencia que, bueno, no es una jurisprudencia, es una tesis aislada que nos habla del principio de pro persona, ¿sí? Con este principio de pro persona lo que se pretende es que se va a buscar en todo aspecto favorecer al ciudadano, ¿sí? Eso es lo que a eso se refiere el principio de pro persona, ¿sale? Este principio de pro persona está consagrado en el artículo primero constitucional. Acá bueno, se le impone a la autoridad, el deber de aplicar este principio como un criterio de interpretación en el cual le va a tratar de buscar el beneficio para el ciudadano, ¿sí? Para el ciudadano, para el sujeto que está en ese momento reclamando la restitución de sus derechos humanos, ¿no? Si gustan, la podríamos leer, el principio. ¿Alguien, quién me ayuda, por favor? Maleni, ¿me ayudas a leerlo? Sí, mis. Principio pro persona. Requisitos mínimos para que se atienda el fondo de la solicitud de su aplicación o la impugnación de su omisión por la autoridad responsable. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades el deber de aplicar el principio pro persona como un criterio de interpretación de las normas relativas a derechos humanos, el cual busca maximizar su vigilancia y respeto para optar por la aplicación o interpretación de las normas que los favorece en mayor medida o bien que implique menores restricciones a su ejercicio, así como de deber. Se entiende que dicho principio es aplicable de oficio cuando el juez o tribunal considere necesario acudir a este criterio, interpretar para resolver los casos puestos a su consideración, pero también es factible que el quejoso en el juicio de amparo se inconforme con su falta de aplicación o bien solicite el órgano jurisdiccional llevar a cabo tal ejercicio interpretativo, y esta petición, para ser atendida de fondo, requiere del cumplimiento de un cargo mínimo, por lo que, tomando en cuenta la regla de expresar por claridad lo debido y la causa de pedir, así como los conceptos de violación que causa el acto reclamado, es necesario que lo solicite para aplicar el principio citado o la impugnación de no haber realizado por la autoridad responsable dirigida al Tribunal de Amparo, reúna los siguientes requisitos mínimos. Ok, bueno, entonces
en términos de lo consagrado en el artículo primero, vamos a tener que las autoridades, la autoridad en el momento en el que ella tenga conocimiento de un amparo, ella debe de optar por todas aquellas formas que sean más favorables a la persona o a la persona que en ese momento está solicitando la protección de la justicia de la Unión, ¿no? Es decir, va a buscar la forma en la que le favorezca, ¿no? En la que le favorezca. De igual forma, la autoridad va a tener entonces la obligación no solo de respetar los derechos humanos, sino de igual forma de protegerlos, de garantizarlos y a la vez de promoverlos. Con esto tenemos que una vez que está incorporado un derecho humano en la Constitución o en un tratado, no se puede retroceder ya, toda vez que se tiene que respetar ese derecho y a la autoridad le corresponde hacerlo respetar, ¿sale? Bueno, entonces a eso nos referimos con el principio de pro persona, ¿sale? Este principio también se va a utilizar en materia penal, ¿sale? Bueno. Bueno, también tenemos que otra cuestión con lo que hace a la reforma del 2011, tenemos que se amplía el objeto del juicio de amparo. Era como lo que comentábamos, ¿no? Antes de la reforma del 2011, solo contemplaba la procedencia del amparo por controversias que se suscitaran por normas generales, por actos o omisiones de la autoridad que violentaran los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución. Ahora la Constitución contempla las violaciones a los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales en los que México ha sido parte. De ahí entonces tenemos que el juicio de amparo, los derechos se han ampliado, ¿sale? Se han ampliado y también decíamos que aquí también podemos hacer valer lo que son las violaciones indirectas a disposiciones constitucionales, ¿no? Estas disposiciones constitucionales, pues diríamos que serían lo que es el 14, el 16, el 19, el 17 de la Constitución, ¿no? Bueno, de ahí entonces tendríamos que señalar algún derecho humano que está consagrado en nuestra Constitución, ¿no? Pero de igual forma, con el simple hecho de mencionar que no se está dando cumplimiento a un tratado internacional, con eso ya la autoridad va a tener la obligación de analizar ese tratado internacional, así como nuestra demanda. Otra reforma, otra ampliación del objeto del juicio de amparo fue que ahora el amparo también lo podemos promover contra las omisiones de las autoridades. Acá cuando hablamos de las omisiones de las autoridades, nosotros hacemos referencia a que bueno, acá con lo de las omisiones nosotros hacemos referencia a lo mejor que la autoridad no realizó una conducta, ¿no? A lo mejor ella como autoridad tiene la obligación en el momento de que tiene conocimiento de alguna demanda, de algún asunto, la autoridad tiene que
tiene que cumplir con su obligación, ¿no? Es decir, tiene que realizar lo que la ley le está permitiendo, ¿no? Y tiene ella la obligación de salvaguardar los derechos humanos de las partes, ¿sí? Tiene que ese derecho, esa obligación tiene que realizarla, ¿no? Si ella no la realiza, entonces nosotros podemos solicitar nuestro juicio de amparo y haríamos mención que es por una omisión, toda vez que la autoridad no está llevando a cabo su función, ¿sí? Aquí, bueno, si nos regresamos a cómo se llevaba a cabo antes nuestro juicio de amparo, decíamos que para que tú pudieras promover el amparo, primero tenías que hacerle ver a la autoridad, por ejemplo, que no estaba cumpliendo con su obligación, ¿no? Que le estaba violentando un derecho humano, ¿sí? Que me estaba violentando un derecho, ¿sí? Yo tenía que hacérselo saber primero a la autoridad. Una vez que yo se lo hacía saber a la autoridad y si la autoridad no me restituía ese derecho, entonces ahí yo ya podía entonces promover mi juicio de amparo. Ahora ya no es necesario esa situación. Ya no es necesaria esa situación, ¿sí? Entonces tenemos que por lo que hace a esta situación de que el amparo se puede promover contra las omisiones de la autoridad, tenemos que la parte quejosa ya no es necesario que haya tenido contacto o interlocución previa con las autoridades responsables que señalen su juicio. Simplemente toda vez que, como decíamos, ¿no? Es obligación de la autoridad, esa obligación de la autoridad llevar a cabo su trabajo de acuerdo como marca la normatividad, ¿no? Un ejemplo podríamos poner, vamos a suponer que estamos en un hospital público, y ahí entonces tenemos se necesita realizar a nuestro familiar se necesita que se le hagan determinados estudios, ¿no? Pero resulta que el hospital no cuenta con el equipo necesario para poder realizar estos estudios y no se los realiza, ¿no? En el momento en el que no se realiza, yo voy entonces a poder interponer un juicio de amparo alegando que hubo una omisión, ¿no? Hubo una omisión por parte de la autoridad toda vez que ella se abstuvo de realizarle los estudios a mi familiar, ¿no? Y acá entonces yo voy a alegar que hubo una omisión de esta autoridad y que me está afectando mi derecho a la salud. ¿Sí? Bueno, el derecho a la salud, bueno, sería de mi familiar o de mi paciente, ¿no? Bueno, si estuviera en el hospital sería de mi salud, ¿no? Pero alegaríamos esa situación, me está violentando mi derecho a la salud, ¿no? ¿Por qué? Por una omisión de la autoridad, por un no hacer, ¿no? ¿Sí? Bueno, ese es otro aspecto nuevo de lo que es el juicio de amparo, ¿sale? Bueno, también tenemos que ahora el juicio de amparo también tú lo puedes promover contra actos de particulares. Pero para esto es necesario, primero, que el particular realice funciones comparables a las de una autoridad. Segundo, que esas funciones o actos estén incorporados en una norma general. Una norma general, ¿qué norma general podría ser? Bueno, pues en una ley federal, en una ley estatal, en un bando municipal. Y tercero, que los actos o funciones afecten legalmente a una persona en forma unilateral y obligatoria. Acá, ¿qué ejemplo podríamos poner aquí? Bueno, vamos a suponer que vamos a promover un amparo contra un acto de un particular, pero este particular se debe de comportar como si fuese una autoridad. Este particular, sus funciones deben de estar en una norma general
y este acto de este particular me tiene que afectar en forma personal, unilateral y obligatoria. ¿Qué ejemplo se les ocurre a ustedes que pudiéramos poner? Rosa, ¿pudiera ser un embargo? Un embargo, pero ¿quién te lo va a realizar? Porque el embargo te lo realizaría una autoridad, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, del procedimiento coactivo de ejecución de Hacienda, ella tiene las facultades, entonces, y esa autoridad ahí no podría ser. Estamos hablando de un particular. De un particular que no tenga las facultades. Pues no sé, podría ser una empresa, ¿no? El O como deslinde tal, de terrenos, de propiedades. ¿no? Ajá, pero ¿cómo? Ajá, a ver, ¿cómo podría ser? Decíamos que por una empresa, en la empresa, ¿cómo sería? ¿Cómo era tu ejemplo, Maleni? Pues podría ser que a una persona embarazada se le niegue trabajar en esa empresa y ahí se estaría violando el derecho de no discriminación y de igualdad. Como Sí, tal podríamos estaríamos mencionar peleando. varios, ¿no? También podríamos mencionar el derecho al trabajo, ¿no? Ujú. Consagrado No, en el pero artículo yo 5. pienso que no, Lick, porque en las empresas hay reglas, ¿no? Y si ya la señora va a buscar trabajo, y ya tiene 6, 7 meses en el pues no la van a dejar trabajar porque luego tienen que dar incapacidad y Pero supuestamente tienen que trabajar un año, ¿no? ok. Pero imaginemos Estamos que hablando, no llevan 6 meses. Imaginemos que es apenas. perdón, ¿qué? Que imaginemos que no lleva 6 meses, sino que apenas y que va a pedir trabajo y que no se lo dan por estar embarazada y ahí se le están violando lo que es lo de discriminación, lo de que a una persona no se le puede negar el derecho del trabajo, entonces se le estarían violando varios actos. Bueno, ese sería mi ejemplo. Bueno, pues si ponemos a la empresa sí está constituida, ¿no? Para que la empresa pueda trabajar tendría que estar constituida como una persona moral. Entonces, como una persona moral tenemos que ella tendría el- su forma de constitución, ya estamos tomando como en cuenta que que se basa en una ley, sería la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Independientemente de la forma que ella tome, estamos hablando de la empresa ya tendría su ya tendría su fundamento. Esta empresa pues igual va a tener su organigrama, ¿no? Al tener su organigrama, igual vamos a suponer que la contrató y la despiden, ¿no? Una vez que se entera que está embarazada, ¿no? Entonces ahí sí podríamos mencionar que ya está llevando a cabo en particular actos de autoridad, ¿no? Actos de autoridad que le está dando el propio organigrama de la empresa, ¿no? Primero su fundamento lo tomamos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, toda vez que esta está conformada de acuerdo a esta normatividad. Después de acuerdo a esta normatividad, ellos están en su, bueno, si nos vamos igual a la Ley de Sociedades Mercantiles, tenemos que ahí debe de haber también lo que son
el órgano administrativo, ¿no? El órgano de administración, ¿no? Dentro de este órgano de administración vamos a suponer que el director es el que está despidiendo a la trabajadora, ¿no? Ya está actuando como una autoridad y le está, bueno, acá sí podríamos interponer nuestro juicio de amparo independientemente de que interpongamos nuestro juicio laboral, haciendo mención de esta situación, ¿no? Que se nos está violentando lo que es nuestro derecho al trabajo, ¿no? De igual forma podríamos poner otro ejemplo, vamos a suponer que, bueno, en un colegio de abogados, ¿no? Bueno, tenemos que el colegio de abogados, pues es una asociación, ¿no? Esta asociación está conformada para el mejoramiento de la profesión legal, ¿no? Para que los abogados que están inscritos en este colegio de abogados, pues se estén preparando, ¿no? Estén actualizando, se estén tomando conferencias, ¿no? Dentro de esta asociación civil, tenemos que, bueno, igual es una persona moral, esta persona moral igual está creada de acuerdo a la normatividad, ¿no? De acuerdo al Código Civil, toda vez que estamos hablando que es una asociación civil. Dentro de esta asociación, igual vamos a tener que acá va a haber, a lo mejor va a haber, debe de haber estatutos, ¿no? Donde establecen cuáles son las causas por las cuales se puede dar de baja a un integrante. Acá podríamos entonces suponer que dentro de los que están en este consejo, que son los que pueden dar de baja a los integrantes de este colegio de abogados, podría ser que como autoridad él me saca del colegio de abogados, de esta asociación, sin que yo haya violentando la normatividad, ¿no? Sin que yo haya dado pie a que me puedan dar de baja, ¿no? Entonces, de igual forma que estaríamos hablando de que esta persona está actuando como autoridad, ¿no? Igual que nos vamos a la normatividad, sí están los estatutos, pero no está cumpliendo con lo que dicen los estatutos. Estamos hablando que es una asociación civil, tiene su fundamento legal, ¿no? Acá entonces yo podría promover mi juicio de amparo contra un acto de un particular, ¿sí? Recordemos que para que podamos promover este amparo contra actos de autoridad, simplemente tenemos que cubrir 3 requisitos, ¿no? Primero, que el particular realice funciones comparables a las de una autoridad. Segundo, que esas funciones o actos estén incorporadas en una norma general. Y tercero, que los actos o funciones afecten legalmente a una persona en forma unilateral y obligatoria, ¿no? Entonces, en esa situación podemos promover lo que es nuestro amparo. El fundamento lo vamos a encontrar en lo que es el artículo 5 de la Ley de Amparo, en el párrafo segundo de la fracción segunda de este artículo, en lo cual nos dice que son partes en el juicio de amparo. Los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten los derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, ¿sí? Solamente cumpliendo con este requisito, nosotros podríamos promover nuestro juicio de amparo contra un acto de un particular. Decimos que de igual forma es una cuestión nueva en nuestro juicio de amparo, ¿no? Antes solamente podías promover el juicio de amparo contra actos de autoridad, ¿sí? Ni pensar lo que iba a ser contra un particular, ¿no? Ok, bueno. Después de esto tenemos lo que es la procedencia del juicio de amparo. Igual en términos del artículo 103 constitucional, tenemos que acá
aquí va a ser por regla general la procedencia del juicio de amparo y la excepción va a ser su improcedencia. Es decir, aquí tenemos que con lo que respecta a la procedencia de amparo, tenemos que acá tenemos, la norma va a ser que, la norma general sería que nos admitiera nuestro juicio de amparo, ¿no? Como comentábamos, ¿no? La excepción va a ser su improcedencia, ¿no? En consecuencia, podemos decir que para declarar la improcedencia de un juicio de amparo, se tendrá que encontrar los casos y las condiciones para restringir o suspender la procedencia, ¿no? Con el simple hecho de que me esté violentando un derecho humano, me tienen que admitir mi demanda de amparo, ¿no? Simplemente con eso, ¿no? Porque si yo mencione cuál es el derecho humano que me está violentando, la autoridad tiene la obligación de admitirme mi demanda, de analizar mi demanda y ya en su defecto el que me ampare o no me ampare, bueno, eso ya va a ser materia de una sentencia, ¿no? Pero de entrada, pues me va a tener que admitir mi demanda si yo estoy haciendo mención que hay una violación a un derecho humano. De igual forma, bueno, no debemos de perder de vista que el juicio de amparo, bueno, es el juicio más importante, es el recurso más importante con el que nosotros contamos para poder restituir nuestros derechos, ¿no? De ahí entonces la procedencia del juicio de amparo. Después de esto vamos a tener ahora lo que hace a las reformas del artículo 107 constitucional. Tenemos que, por lo que hace al artículo 107, vamos a encontrar dentro de una de las reformas importantes lo que nos dice la fracción primera de este artículo. ¿Alguien nos puede ayudar a leerlo, por favor? Claudia, ya son 8:56. Ay, perdón. Bueno, nos quedamos aquí. Sí, por favor. ¿Cuál dijo que leeríamos para que lo analicemos bien? Al 107, ya está la información en el tema 2. En el tema 2 ya está la información, igual está el artículo 103, 107 constitucional, y igual ya está un archivo, si lo pudieran leer para que lo podamos comentar. Por favor, y nos estaríamos escuchando en la siguiente clase. Que les vaya muy bien, cuídense. Sí, igualmente. Hasta luego, Liz. Adiós.